Sí, muchísimas gracias, Rick. Y pues bienvenido, licenciado Heriberto, ingeniero Antonio, Isadora también, aquí está, Marcelo Nolasco, un saludo a todos ustedes. A medida que se va integrando más gente, pues bueno, les comento que va a ser grabado el video por si acaso lo necesitan. Se los pasaría tal vez en un par de horas más. Pues bien, mire, el principio de Pareto 80-20, se había hablado mucho de esto. ¿Y qué onda con 80-20? ¿Qué es eso, profe? Más o menos hemos estado entendiendo este principio, pero ¿pues realmente lo estamos haciendo? ¿Qué es eso? ¿Cómo se originó? Vamos a ver un poquito más sobre esto de la introducción del principio, ¿verdad? Eh, bueno, sabemos que todos dedicamos mucho tiempo, energía y recursos para obtener, pues, beneficios. Sin embargo, el esfuerzo no siempre lleva a la recompensa. Y es de esto que se trata el 80-20. Cosa curiosa. Entonces vamos a ver qué es esto. Bueno, hay un desbalance, fíjese, que hay entre el esfuerzo y la recompensa, principalmente en el ámbito laboral. Es por eso que han surgido principios para lograr esa máxima eficiencia y de este modo hacer más, ganar más haciendo menos. Pero bueno, vamos a irnos más o menos ahí ubicando. ¿Verdad? El principio de Pareto es esfuerzo y resultados. 80-20, vamos a irlo explicando poco a poquito. Primero vamos a hablar del señor Wilfredo Pareto. Él nació en París en 1848 y murió en Turín, Italia, 1923. Obviamente se nacionalizó italiano, y fue economista y realizó un estudio sobre la riqueza y la pobreza. Descubrió él, curiosamente, que el 20% de las personas controlaba el 80% de la riqueza en Italia. Posteriormente fue a Inglaterra y también haciendo un estudio social, descubrió lo mismo, que el 20% ostentaba el 80% de la riqueza. Empezó a hacer más estudios y empezado más o menos a cuadrar esa proporción. Pero bueno, ¿qué se entiende realmente por el principio de Pareto? ¿Por qué se nombra así? Bueno, esto se remonta a finales del siglo XIX. Este ingeniero, sociólogo, economista y filósofo, Wilfredo Federico Pareto, se dio cuenta que el 80% de la riqueza, de la riqueza italia estaba nada más el 20% de la población, cosa que ya hablamos. Esto fue a principios, a finales del siglo XIX. Sin embargo, él no se dio ese nombre, él descubrió eso y lo dio a conocer, pero ese nombre fue dado, se lo nombró así por el doctor Joseph M. Juran, en honor a este economista italiano Pareto, por los estudios que hizo. Dice John Juran, pues a referirse a eso, de él le puso, ese es el principio de Pareto, el señor Pareto, del ingeniero Pareto. Dice, hay una desigualdad económica inevitable en cualquier sociedad. Y eso es lo que le da mucho al señor Joseph M. Juran. Él le dio el nombre, ese es el principio de Pareto. Y de ahí se quedó, desde que ese señor Joseph Juran lo nombró. ¿Pero en qué consiste? El principio afirma que una minoría de las causas o esfuerzos lleva una mayoría de resultados. Bueno, vamos a ver. Ok. El 80% de las consecuencias viene del 20% de las causas. Entonces hay desproporciones, hay desbalances, pero tal vez un poco de esfuerzo me dé buenos resultados o consecuencias muy fuertes. Entonces esto ya es importante. Por ejemplo, el 80% de lo que consigues en tu trabajo viene nada más del 20% que le dedicas. Y eso se ha estado estudiando en varias empresas y han hecho ajustes al respecto. También el día de las horas del día donde hay más productividad, pero vamos a ir hablando sobre esto. Al contrario de lo que mucha gente piensa, hay un desequilibrio entre causas y resultados. Vamos a ver lo que sigue. Por ejemplo, en los negocios, el 20% de los productos que vendes te proporcionan el 80% de tus ingresos. Igual con los clientes. En la sociedad nos dicen que el 80% de los criminales son los que causan el 20% de los crímenes. Apenas nos ponemos el 20% de nuestra ropa el 80% del tiempo. O sea, de toda la ropa que tienes, el 20% es la que usas siempre, el 80% de tu tiempo. Oye, ¿y qué onda con esto? Si empezamos a descubrir que hay una desigualdad entre causa y efecto, podemos nosotros centrarnos más en las causas positivas, pero vamos a seguir viendo esto.
¿Por qué es un principio tan importante? Porque no es intuitivo. Es una cuestión técnica, es una cuestión práctica y objetiva. Tenemos a pensar que todos los clientes son iguales, que los amigos son iguales, que cada día de la semana es igual, que tiene la misma importancia, todo lo demás. Inclusive que el 50% de las causas nos van a dar el 50% de resultados. Es una explicación natural, pero no es así. Siempre hay desequilibrios, no necesariamente 80-20, ¿eh? Puede ser 90-10, 99-1, pero siempre hay una desigualdad, siempre hay un desbalance. No todo es haciendo lo que tú haces. Bueno, estos principios pueden permitir destinar recursos desaprovechados o fomentar el 20% que nos dan el 80%, o bien utilizar el 80% desaprovechado para que imite el 20% más eficiente, porque el 20% de mi máquina me produce la mayor parte de mi producción y lo demás qué. Entonces quiero quitar lo obvio y tengo que hacer ajustes, pero tengo que darme de cuenta este principio. Vamos a irlo entendiendo. Para eso vamos a irnos el principio de Pareto aplicado al mundo de los negocios. Si hay dudas, con todo gusto, sería un placer atenderlos. El 80-20 en los negocios, órale, vamos a ver, hasta en tasa está esto. Vamos a ver qué nos dice. Fíjense, cuando los bienes de producción japoneses empezaron a invadir, entre comillas, con productos los Estados Unidos en los años 70, las grandes corporaciones americanas tomaron en serio este principio del 80-20. Incluso hicieron programas adaptados para esto. En tu empresa, si algo no aporta valor, elimínalo. Así de simple. Elimina el 80% de lo que sobra o de los desperdicios, gastando el 20% de lo que te costaría eliminar ese 100%. En la informática fue pionera usando la ley de Pareto, ¿eh? Normalmente apenas usamos el 20% de las capacidades de tu computadora durante el 80% del tiempo. En IBM los ingenieros se dieron cuenta de esto y optimizaron los recursos de tal manera para ganar más velocidad y así obtener una ventaja competitiva respecto a la competencia. Se dieron cuenta de ese principio. Fíjense cómo ayudó a los negocios este punto. Ahí vemos ahí el ingeniero de la IBM en aquellos tiempos de los 70. Bueno, en la empresa nos dicen, en cualquier mercado, algunos proveedores serán mejor que otros abasteciendo tus necesidades. Estos proveedores tendrán mejores precios y mayores cuotas de mercado. También algunos proveedores serán capaces de ofrecer más por el mismo dinero o reducir sus precios por el mismo producto. Siempre hay que establecer cuáles son los mejores proveedores que me causan mejor impacto y mejores cosas en todas partes. Algunos proveedores generan unos excedentes muy superiores a otros. Con el tiempo, el 80% del mercado estará abastecido por el 20% de los proveedores, que serán los más rentables. Wow, eso marca mucha eficiencia, pero seguimos teniendo un desbalance ahí en esto. Finalmente, ningún equilibrio es eterno y con el tiempo estos roles pueden ir cambiando, ¿verdad? Pero generalmente así están ahorita. Bueno, nos dice el autor, las empresas exitosas operan en mercados donde es posible que ellas generen los máximos ingresos con el mínimo esfuerzo. Entendiendo este principio de Pareto, podemos eficientizar las áreas que no son tan productivas y mantener las que son altamente productivas. Generalmente es el 80-20 o puede ser el 85-15, ¿no? Pero hay que estar viendo eso, identificarlo. Cualquier empresa puede tener un ingreso extra, pues enfocándose en mercados tal vez que no haya estado presente, pero viendo con este principio puede obtener grandes beneficios. Las empresas deben reforzar aquellas áreas donde generan los máximos excedentes. Salvo que la empresa sea muy pequeñita, se da por hecho que el 80% de los beneficios, chequen bien, vienen del 20% de las actividades. La clave está en saber cuál es el 20%. Hay que estar identificando ese 20%. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver las ventajas o riesgos de no entender bien este principio. Si hay alguna duda, con todo gusto, pueden inclusive escribir ahí. Principio de Pareto. Simplifica excesivamente las situaciones complejas. Hay que tener cuidado, ignorando detalles que pudieran afectarnos. Aunque la regla del 80-20 es muy común, los porcentajes pueden variar en diferentes situaciones o contextos, lo que dificulta su aplicación precisa en otras circunstancias. Hay que tener cuidado de poder identificarlo bien, ¿verdad? Si no podemos desbalancear más este punto.
también nos dice el autor, dice, al enfocarse el 20% de lo que genera el 80% de los resultados, existe el riesgo de descuidar otros aspectos minoritarios que pueden ser de importancia estratégica. Está bien enfocarse a ese 20%, pero no descuides de todo lo demás y trata de mantenerlo siempre en la línea de optimización o de mejora continua. En ocasiones, ciertos problemas pueden ser más complejos que otros y casi a lo mejor no se distribuyen tan, no se ajustan tanto al 80-20. Por lo tanto, hay que tener cuidado de que esto no aplica al 100%, ¿verdad? Puede aplicar en porcentajes mayores o menores, pero hay que estar muy al pendiente de eso. Eso es lo que nos recomienda el autor. Dice el autor, bueno, hay que tener en cuenta, por ejemplo, las recomendaciones que da es que hay 10 actividades que hacemos rutinariamente de bajo valor añadido en el uso del tiempo. Tenemos que identificarlas y también reducirlas para que el 20-80 pues mejore un poquito más la proporción. Puede ser 30-70, va a ser 40-60, aunque nunca va a dar una paridad del 50-50, pero sí, sí podemos mejorarlo. Dice, cosas que los demás quieren que hagas. Habría que ver qué es importante. Cosas que siempre se han hecho de una determinada manera. Pues hay paradigmas al respecto, podríamos cambiar algo. Cosas en las que normalmente no eres bueno lo estás haciendo, pues no eres tan eficiente. Cosas que no te gustan hacer, cosas que siempre se interrumpen, cosas en las que apenas unos pocos están interesados, cosas que ya te han llevado el doble de tiempo de lo que te esperabas, cosas en las que tus colaboradores no eran de fiar o de baja calidad, actividades pocos predecibles y responder mucho al teléfono o a los correos. Entonces, habría que estar monitoreando, ponernos por escrito las actividades que realmente pueden ser importantes o no, las que no se pueden delegar, para dejar un poquito más la mente en la cuestión de toma de decisiones. Mira, las desventajas, pero convienen aquí el autor. Fíjense, no todas las decisiones son muy importantes, apenas una quinta parte, pues es el 20%. Por lo tanto, no hagas un análisis extensivo para todas ellas. Si dudas, es mejor pensar que tu decisión tiene un 55 a 51% de ser mejor. O sea, no crees que es el 100. Siempre hay que tener de que puede haber alguna variable que no es tan correcto. Vamos a ver este. Las decisiones más importantes a menudo, dice, se hacen por defecto. Los mejores gerentes se marchan porque no los atiendes bien, sus necesidades o algo. Hay detallitos que hay que tomar decisiones porque si estamos descuidando, el efecto viene siendo el mismo. El 15-20% me va a dar el 80% de productividad. Pero yo quiero que eso mejore todavía más. Los competidores triunfan porque a lo mejor nunca pensaste en esa marca. Tenemos que tener un panorama completo de lo que podemos o no hacer. Dice, dice, todo esto cuando sucede es muy difícil verlo, venir con tonalidades de análisis de datos. O sea, realmente es una cuestión muy técnica. ¿Qué estoy haciendo y qué es lo que me produce esto? Si lo que decidiste no funciona, pues cambia la opinión lo más pronto posible. Te vas deshiciendo de las cuestiones que no son correctas. Cuando algo funciona bien, dobla las apuestas, síguele por ese camino. Lo que nos dice el autor es que entre las actividades diarias tenemos que ver cuáles son las más productivas y no productivas. A la verdad que nos vamos a dar cuenta que empieza a aplicar Pareto. Pero si nos damos cuenta de lo que es óptimo y lo que no es, pues deja quitar un poquito de los que nos quita tiempo, o podemos nosotros nada más ajustarlos a que sean mucho más importantes o mucho más efectivas. Entonces, las actividades diarias que tenemos como personas y como empresa, y pues, incluso escolares, pueden mejorar mucho empezando a reforzar lo que tienes que estás haciendo bien, identificarlo correctamente, como podría ser ese 20%, y el otro 80% es quitando cosas que realmente nos quitan tiempo y que no optimizan nuestras operaciones personales, profesionales, familiares o de escuela. Entonces nos dice el doctor, bueno, pues acuérdate que el conocimiento es poder, cultiva la curiosidad, ve descubriendo, como decía la señora Montessori en Italia, se aprende descubriendo. Identifica bien tu mercado, tus consumidores más importantes, céntrate en ello por lo pronto. Ya después ves cómo pueden mejorar con los otros que están más dispersos, qué es lo que hace falta. Pero hay que centrarse en lo que es efectivo ahorita por lo pronto. Hasta que no identifiques y racionalices lo demás,
pues esto puede salir. Acuérdense que no es intuitivo, es una cuestión muy técnica. Por eso el autor nos da diversos instrumentos para que, en dado caso, los anotemos, ¿verdad? En cuanto a tiempo, esfuerzo y todo lo demás. Dice, chécate aquellos que destacan porque piensan diferente, se diferencian de la masa. Acuérdense una cuestión, no por pensar diferente es mejor, pero hay que analizar siempre eso, porque muchas veces sales de la norma y luego la primera reacción es que no es correcto. Analízalo nada más, dile, pues hay que analizarlo y ver. Puede ser una toma de decisiones, una compra, un proyecto, que habría que ver a la larga técnicamente si es viable o no, pero no desecharlos, porque puedo desechar yo lo que es productividad, optimización. Para ser capaz de posicionar tus esfuerzos en el 20%, tienes que salir de tienes que salir donde haya muchos gerentes, pues te vas a dar cuenta que cobra más de lo que aporta. Pero hay directivos ultra eficientes que está pagado por debajo, le pagas menos que los demás. ¿Cómo descubrir ese talento? Si eres 5 veces más productivo que tus compañeros, la mayoría de los casos no te pagan 5 veces más que los demás. Hay siempre una desproporción. Lo importante ahorita es detectar, empresario, personal, familiar o escolar, qué es lo que nos está dando resultados para poderlo doblar las apuestas en ese punto. Y lo demás, estar viéndolo en forma general, qué es lo que podemos estar quitando, ¿verdad? No es de un día a otro. Lo importante es identificar tu 20%, que es lo que te está dejando el 80% de tus beneficios, y poder aumentarlo un poquito más, o quitar cosas superfluas que realmente no están sirviendo, ¿verdad? Eso se le llama como un punto óptimo. Pero bien, no sé si hay alguna duda, algún comentario, estimados. Vamos a ver ahora las cuestiones de las relaciones personales en la ley de Pareto. Vimos algo de industria, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver un poquito más de relaciones personales. Fíjense, cuando tienes toda una relación, generalmente, como dice el autor, tienes el 80% de lo que tú necesitas o quieres. Está bien, es un muy buen porcentaje. Sin embargo, también necesitamos el 20% restante. Vamos a, dices, discutimos, nos separamos y nos quejamos porque como hemos visto, nosotros siempre queremos lo que no podemos tener. Yo tengo el 80% de mi pareja, me trata bien y todo perfectamente, pero ay, a lo mejor no sale al cine o algo y eso me disgusta. Pero viendo el total de los beneficios, es un poquito porcentaje. Desafortunadamente, siempre queremos lo que no podemos tener. Y aquí sigue el autor diciendo, dice, imagina que tu novio o tu novia es súper leal, cariñoso, atento y comprensivo. Sin embargo, no es tan sociable como tú. Siempre quieres pasar el rato con amigos, ir a fiestas y pasar el rato en grupo. Pero él o ella prefiere quedarse en casa para relajarse y ver Netflix. En lugar de centrarse en el 80% de las cosas que quieres y obtienes, te concentras en el 20% que no va, que tu pareja es antisocial. Entonces, te estás enfocando en algo que sí te gustaría que tuviera, pero no tiene, pero es un porcentaje mínimo de todos los beneficios que tienes al tener esa pareja, ¿verdad? Bien, entonces llega el día en que te encuentras con la persona que llena ese 20%. Él o ella es extraordinario, extrovertido, listo o lista para salir, nunca rechaza una oportunidad de divertirse, todo parece perfecto y corresponde al 20% que no tienes. Entonces, ¿qué estás haciendo? Tú naturalmente piensas que esta persona es perfecta para ti y tú rompes con tu pareja actual para esta persona. Dice, sigue el autor comentando. Dice, todo parece perfecto, ahora tienes todo lo que quieres. Dice, pero te das cuenta de que incluso si tienes ese 20%, solo tienes el 20%. No obtienes el 80% de los beneficios de los que quieres porque los dejaste ir o por lo único que perdiste es el principio. El 20% se coloca ante tus ojos y parece ser la mejor opción, pero te olvidas que cuando consigues lo único que te has perdido, pierdes todo lo que tenías. Al renunciar al 80% de la felicidad por solo el 20%, te renunciaste a una pareja atenta, respetuosa y extraordinaria por una desagradable fiesta, ¿no? Pero eso es lo que dice. Fíjense que el autor se centra un poquito en esto. Dice, esta, esto, esta regla puede parecer obvia, pero la próxima vez que usted se queje de su novio o su novia, apuesto a que lo pensarán 2 veces y recordarán el 80% que obtienes de tu pareja cada día. Olvida el 20% que probablemente no es importante de todas formas. Disfruta de tu ser querido y hágaselo saber siempre. No se deje engañar por ese extra del 20%. Entonces, fíjense que inclusive en las relaciones aplica, ¿eh?
No, es que me hace de cenar mi mujer y bien atenta, muy cariñosa, la casa tiene bien aseada, los niños todos perfectos, pero pues no sale a bailar y a mí me gusta bailar y empieza ahí. Es el pequeño pedazo que empieza a haber problemas, pleitos o algo, pero el autor recomienda que estemos más en armonía. Bien, no sé si hay algún comentario o alguna duda hasta ahorita. Bien, vamos entonces. Si hay una duda, aquí estamos al pendiente. Vamos a ver un pequeño video de 4 minutos para que nos dé un resumen más o menos de lo que tenemos. Obviamente con otras palabras y con más imágenes podemos entender un poquito mejor el principio de Pareto y poder desde ahorita hacer cosas extraordinarias. Va video. El principio de Pareto, o regla del 80-20, establece que el 80% de los resultados totales son producidos por el 20%. En caso de un comercio, por ejemplo, el 80% de las ventas proviene de los clientes habituales, que representan el 20% del total de clientes. En este caso, conviene prestar una atención especial al 20%, es decir, a los clientes habituales, para aumentar las ganancias de manera eficiente. Se dice que esta distribución 80-20 se aplica no solo a la actividad comercial y económica, sino también a cualquier otro campo de la actividad humana. Aunque este sea un principio, los números 80 y 20 no son números exactos, sino arbitrarios. Muestra un valor numérico que resulta muy aproximado a esta tendencia. El padre de este principio, el economista Vilfredo Pareto, descubrió que el 80% de la riqueza que existe en la sociedad es propiedad del 20% de las personas, y que esta proporción de 80-20 se observa también en los negocios y la vida diaria. Este descubrimiento hizo posible que las empresas y personas obtengan ventajas, como el uso eficiente de los recursos y la obtención de máximos resultados con el mínimo esfuerzo posible. Su presencia en nuestro día a día es muy visible. Por ejemplo, el 80% de la ropa que usas habitualmente es el 20% de la ropa que posees. Puede que no sea exactamente este número, pero a grandes rasgos es posible que estés rotando tu ropa favorita todo el tiempo. También es posible que pases el 80% del tiempo en el 20% del espacio total de tu hogar. Incluso si la casa es grande, al final siempre pasarás tiempo en los mismos lugares, ya sea la sala, el comedor, tu habitación, etc. Ahora que ya sabemos que el principio de Pareto está cerca nuestro, observemos en el caso de los negocios. El 80% de los esfuerzos de una empresa es realizado por el 20% de los empleados. Los jefes deben identificar al 20% de los empleados que están haciendo el 80% de todo este esfuerzo. Esto se debe a que, si podemos hacer un seguimiento adecuado con este 20% superior de empleados y crear un entorno óptimo, eso conducirá a mejores resultados que haciendo el mismo seguimiento a todos los empleados. Por otro lado, si sos un empleado, se espera que entiendas si estás en el 20% o en el 80% y pases a convertirte en el 20% si es que ahora te encontrás en el 80%. Y es importante que los jefes induzcan al 80% de sus empleados a hacerlo. El 80% de las ventas totales proviene del 20% de los clientes. Como hablamos anteriormente, el 20% de los clientes representa el 80% de la venta total. En este caso, se debe dar un trato especial a ese 20% de tus buenos clientes. En lugar de utilizar recursos para servir al 80% restante de los clientes, es mejor concentrar los recursos en el 20% de los clientes y proporcionarles servicios especiales para fortalecer el compromiso de ellos e incrementar en gran medida las ganancias de tu empresa. El 80% de los resultados proviene del 20% del total del horario laboral. Si trabajas o alguna vez trabajaste en una empresa, sabrás que existen dos tipos de trabajos. Aquellos que están directamente relacionados con los resultados, como los trabajos de marketing, ventas, etc. Y aquellos que no, como la elaboración de reportes internos, reuniones ineficientes, etc. Se dice que el 80% de los resultados que obtiene una empresa proviene del 20% de las horas laborales totales. Por lo tanto, es esencial identificar con los resultados y pensar en cómo podría ser más eficiente y productivo en ese 20% del tiempo y tomar las medidas necesarias para hacerlo. El 80% de los ingresos son generados por la venta del 20% de la línea de productos. Cada empresa tiene sus productos estrella, que son los más vendidos, y los productos que no son estrella, que se venden menos. El 20% de todos los productos son los que contribuyen al 80% de las ventas totales.
por lo que en el área de marketing se debe utilizar mayores recursos en el 20%, los productos estrella. Una vez que hayamos comprendido esta tendencia de 80-20, podemos tomar las siguientes medidas. 1. Concentrar los recursos en el 20% de los productos que generan el 80% de las ventas. 2. Hacer que el 20% de los clientes que contribuyen al 80% de las ventas se sientan más especiales. 3. Convertir el 80% de los clientes que representan el 20% de las ventas en buenos clientes. Y 4. Crear un entorno óptimo para el 20% de los empleados que generan el 80% de las ventas. De esta manera, al agrupar los clientes, productos y empleados en 80% y 20% y adoptar el enfoque óptimo para cada uno, podrás aumentar tus ganancias de forma eficiente. Y esto es el principio de Pareto, regla del 80-20. Muchas gracias. Muy bien, no sé si hay alguna duda. Aquí nos dice, ok, vamos a leer. Dice, ok, nos está saludando la maestra Diana Soto. Bienvenida, maestra, un buen placer saludarla. Vamos a dar la conclusión. No es algo tan difícil de entender, nada más es difícil de aplicar. Habríamos que verlo un poquito más a detalle. Espero que los comentarios y antecedentes de este principio y el video haya reforzado un poquito el entendimiento. Vamos aquí en la conclusión a ser muy prácticos para ver lo que hemos visto en pocas filminas. Vamos a ver aquí, que dice, acuérdense bien, para muchos es ley, no es ley, es un principio, ¿eh? No es ley, ley no. Dice, 20% de tus esfuerzos generan el 80% de tus resultados. Imagínense eso. 20% de tus clientes generan el 80% de tus ingresos. Identifícalos, chécalos, mímalos. También ve esos esfuerzos que estás haciendo. Son geniales. Es el 80% de lo que haces, pero es un 20%. El 20% de tus inversiones generan el 80% de tus ganancias. 20% de tu trabajo genera el 80% de tu productividad. Entonces, acuérdense que es en lo general, pero sí hay esa disonancia, sí, es algo distinto. Habría que identificar lo verdaderamente efectivo. Identifica tu 20, identifica ese 20 que tienes. ¿Qué otros beneficios tengo? Pues obviamente me aumenta la productividad, ¿verdad? Hay que centrarnos en lo importante, en lo que me genera dinero, en lo que me genera menos tiempo, en lo que me genera más felicidad. Eso es lo importante, es lo que hay que realizar. Optimiza la gestión de recursos, pues claro, siempre vamos a enfocar nuestros esfuerzos en lo que realmente genera valor. Por eso ese principio de Pareto es genial. Obviamente no siempre es 80-20, pero nos da a entender de que siempre hay algo que nos da un mal resultado muy grande. Pues multiplica eso, checa eso que genera valor realmente. Y también, pues obviamente me va a facilitar la toma de decisiones. Se clasifican prioridades y ver el impacto que tiene cada una. Esa es la diferencia. Pues bien, hay que realizar las tareas más pesadas durante las horas de la mañana. Se supone que estamos más frescos, más descansados. Llega a mediodía, 2, 3, 4 de la tarde, comes y empieza el declive en la cuestión anímica. Por eso generalmente las escuelas son en las mañanas, ¿verdad? Tienen todo lo para aprender. Pero bueno, hay que ver si eso es lo posible. Prioriza en tu agenda de trabajo la tarea más relevante del día. Acuérdense que la comiteitis o juntitis o alguna reunioncitis muchas veces no dejan algo más productivo. No hay problema si se ocupa o se necesita, pero realmente son efectivas. Pues, ¿qué pasa si no las tomas? No pasa nada. Eso es lo que nos invita a reflexionar, la ley de Pareto, el principio de Pareto. Delega los trabajos menos importantes, o sea, céntrate en lo que debes de estar tú realizando. Es otra forma de conclusión de lo que hemos estado viendo. Reinvierte más en el 20% de los productos que te generan el 80% de las ganancias. Miren, les voy a platicar así en menos de un minuto. Andando por la carretera, bueno, esta es una historia, ¿verdad? Real. Una persona manejando por Estados Unidos, en una curva, ve que se vende un terreno. Más adelantito se para, se baja del carro y empieza a ver, es una curva, y como a 5 kilómetros había nada más una gasolinera y como a 10 kilómetros otro. Dijo, ¿sabes qué?
voy a comprar este terreno, voy a poner un negocio aquí, una cafetería. Total, la puso la cafetería con muchas variedades de café y muchas variedades de pan. Era nada más para un snack. Oye, pues empezó a ir muy bien. Al año hace un recuento de todo y platica con sus trabajadores. Dice, oye, ¿qué es lo que se vende? Pues mire, de los 10 cafés, lo más que se venden son estos tres. Ah, pues quítame los demás. O compra más variedad de este con subvariedades para que sean similares. Oh, y de los panes, pues nada más se venden, de los 20 panes se venden 5. Son los que más se venden, vaya. Los demás no. Pues eso ya no me los compras. Y compran más panes parecidos. Eso lo ayudó a incrementar su productividad un 300%. Imagínense, siguiendo estos principios de Pareto. Dice, bueno, hay que atraer más perfiles como ese el 20% de clientes que te acercan el 80% y crear programas de fidelización para esos 20% de clientes. Bien, esa es la conclusión. Vamos a reflexionar para poder terminar el webinar y disfrutar este viernesito, ¿verdad? Vamos a ver. La felicidad 80-20. Consejos. Identifica las veces en las que has sido más feliz y extiéndelas tanto como puedas. Identifica las veces que has sido menos feliz y redúcelas tanto como puedas. Es sencillo, práctico, conciso y conceso, como dice. Y otra reflexión. Acuérdense que en todo evento certamen, el 80% de los acontecimientos o lo que ocurre se genera por el 20% de los elementos que intervienen. Máximo resultado al mínimo esfuerzo. Habría que checar eso siempre. Máximo resultado al mínimo esfuerzo. Me ahorro tiempo y dinero. Simple. Quita, hay muchos pocos vitales y muchos triviales. Entonces, centrámonos en lo vital, en lo importante, en lo que genera, en lo que nos hace felices, en lo que somos más productivos. Todo eso hay que centrarse. ¿Qué es lo que realmente tengo? Digo, la cuestión es nada más identificar ese 20 exactamente como es. Hay que mantenernos y anotarlo, o sea, es un ratito, ¿verdad? Y ya por último dice, haz más de esto, haz menos de esto, y hay mejores resultados. Esa no hay mejor cosa que hay que hacer. Pues bien, no sé si hay alguna duda, algo muy con todo gusto, estimada audiencia. ¿Alguna duda, algún comentario? Bueno, aquí me están mandando por WhatsApp esta cuestión. A ver, aquí nos están diciendo, dice Heriberto, hola, yo no tengo preguntas. Ah, muy bien, esto es bueno. Dice Isadora, muy cierto y útil ese principio, aplica para todo en la vida, hasta para aumentar la productividad del día. Sí, es correcto. Son principios muy interesantes al respecto. No sé si tengan algún otro comentario, alguna otra duda. Claro, en esta práctica de 30 minutos en lo que realmente y vemos una idea de que podemos mejorar siempre intuitivo. Es una cuestión. ¿No hay otra pregunta? Me dicen ustedes. De nuevo, estos tantos principios, ¿no? Que están siempre en nuestra vida, ¿no? Y este es para eficientar mucho en dónde concentrarnos si no está pudiendo en el 100%, sino buscar cuál es ese 20 que está. Y cambiar rumbo y su asistencia. Está pensando como fallar. Muchas gracias, Armando. Cuestión de Pareto, viene aumentar la productividad, en ese aspecto en tu vida diaria, cuestiones que nos has estado dando son muy importantes para llevar a cabo, no nada más en los negocios, sino en tu vida familiar. Muchas gracias, Armando. No sé si alguien tenga algún comentario o pregunta. De lo contrario, pues agradecemos todos por conectarse en estos viernes de webinars del Clúster de la Vivienda de 10 a 11 de la mañana. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias a nuestro presidente del Consejo, Toño Ramón. Y los esperamos el siguiente viernes. Dios los bendiga. Buen fin de semana. Gracias, profe. Nos vemos si Dios quiere mañana. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias.